esta sesión síncrona sobre pilotaje. Algunos de ustedes, si tenemos por acá integrantes de Monterrey, estarán recibiendo un periódico de ayer, escuchando un poco el proceso que ya llevaron a cabo. Sin embargo, las ciudades de Monterrey, las ciudades de Maceió, Vitacura y Providencia justamente se están enfrentando a este reto de estar en el proceso de selección de sus ganadores, de sus retos, o justamente en el proceso de articulación con con los áreas de compra para poder concretar estos pilotos pagos, ¿verdad? Entonces, estamos como en esos procesos de compra y justamente este es el espacio en donde queremos que ustedes empiecen a trabajar o a aprender un poco de teoría sobre ese tema de pilotaje, pero también que podamos reconocer cuáles van a ser esos siguientes pasos. Ro, no sé por qué razón, te estoy viendo un poco verde. No sé si soy solo yo. Creo que eres tú, Jime. Ah, por Dios. Bueno, ¿Verde? Soy Shrek. Me he convertido en Shrek en un minuto. además, siempre me causa en este momento que están los nombres en España, se llaman de una cosa, que diga soy Shrek, es muy interesante. Listo, justo. Bueno, oigan, entonces voy a empezar a compartir pantalla para hablar sobre pilotaje y experimentación. Entonces, denme acá un segundo. Vamos moviendo esto por acá. Listo. Ahí ya ven la presentación. Sí, La vemos. perfectamente, Jimé. Súper maravilloso. Entonces, como les contaba, pues para nosotros es un placer, junto a Rocío, junto a Valeria, reencontrarnos tras tal vez un largo tiempo que no nos hemos visto, desde las etapas principalmente de identificación de problemas. Con muchos de ustedes no nos habíamos visto, algunas caras conocidas vemos de nuevo, otras tal vez nuevas que se están integrando para apoyar como esta parte de la metodología de innovación abierta. Y muchos de ustedes sabrán que nuestro proceso de pilotaje es un proceso vital para nuestro programa, ya que es a través de él que las municipalidades, pues digamos que pasan como de la teoría a la acción, ¿cierto? Como que pasan de esa definición de retos muy teórica, muy basada en necesidades, a un espacio de prueba de soluciones que ya han sido seleccionadas, ¿no? Entonces, lo primero, aplaudirlos, que se sientan muy orgullosos por llegar a este punto y por llevar justamente a sus municipalidades a, digamos, marcar la historia al acoger estas aproximaciones GovTech y a buscar resolver estos retos públicos. Entonces, ¿dónde estamos en nuestra metodología de innovación abierta? Ya hemos pasado por la etapa de identificación de buenos problemas, luego hicimos difusión de retos, algunos estamos en esta etapa de selección de startups y luego pasamos a la etapa de pilotar y experimentar, ¿verdad? Entonces, esta es la etapa en la que estamos y justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? La idea es que esta sesión de conocimiento les dé como una base conceptual para que un poco sepamos qué significa pilotar para quienes tal vez no lo tenemos tan presente este concepto. También porque es importante probar soluciones en el marco de un piloto y en especial observar justamente el cambio que estos pilotos o que estas intervenciones producen y sobre todo bajo el marco de lo que nosotros consideramos un piloto GovTech y cómo vamos a llevar ese piloto GovTech eh, a buen puerto. Entonces, probar, experimentar y desarrollar justamente son como esas habilidades que buscamos desarrollar a través de estas metodologías de innovación, de diseño, que hemos estado usando a lo largo del programa, ¿cierto? Y justamente estas lógicas de trabajo nos ayudan a aprender a ser un poco más ágiles, a indagar y a corroborar que esas necesidades realmente estén sucediendo o estén siendo vividas por los usuarios de una manera muy rápida o por parte de los usuarios o ciudadanos y actores de interés que podamos tener involucrados en nuestros problemas, pero también al entrar en contacto con startups que nos muestren tal vez otras maneras de hacer y pensar, ¿cierto? Otras maneras de abordar problemas. Y en esta misma línea de pensamiento, esta interacción o estas diferentes maneras de trabajar nos invitan a incorporar procesos como la iteración, o más bien procesos iterativos, como parte de este proceso de desarrollo, ya que justamente al probar continuamente refinamos claramente lo que necesitamos o los requerimientos de la solución que necesitamos, pero también comprendemos tal vez qué sí funciona y qué no funciona para nuestro problema particular, ¿verdad? Es así como evitamos hacer mucho como este copy and paste
de otras soluciones a nuestro contexto, ¿cierto? Como algo que funciona en otras ciudades, en otras latitudes, que tal vez no es igual a lo que está pasando en nuestra municipalidad y que justamente cuando hacemos esa copia y pega, pues tal vez no funciona, ¿no? Por último, nos ayuda, digamos, el abordaje de estas metodologías, el uso de estas metodologías nos ayuda a probar y acelerar el proceso de aprendizaje al interior de las organizaciones. Muchas veces cuando implementamos en grande, nos cuesta entender cuáles son las cosas que no funcionan y sobre todo se reduce el espacio para poder probar. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y basados en la experiencia de nuestro programa, muchos podrían decir que tal vez no fuimos lo suficientemente rápidos, ¿no? Algunos diríamos que nos hemos tardado algún tiempo considerable en los procesos tal vez de contratación principalmente o en algunos procesos de aprobación, burocracias, demás, pero quiero que sepan todos que todo esto que han vivido durante todo este marco de la metodología, pues justamente es algo nuevo y diferente a lo que tradicionalmente se hace. Y como es algo nuevo, pues cuesta. Y justamente lo que esperamos es que ustedes entiendan ese costo como un aporte a la innovación de sus municipalidades. Entonces, lo primero es permitirnos innovar, permitirnos probar. Y muchas veces sentimos que el sector público, digamos que es como una tierra estéril para probar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el momento en el que probamos. Entonces, pasa mucho que al iniciar un proyecto, gran parte de los recursos aún no han sido como gastados, ¿no? Y aún puede haber como mucha incertidumbre sobre cómo puede ser una solución y sobre todo cómo se puede ejecutar ese presupuesto. Entonces, tal vez sí es como una tierra fértil para poder hacer pruebas donde los presupuestos o el recurso todavía está gastado al mínimo y el espacio para fallar, pues justamente es muy amplio. Y justamente es como el momento en donde podemos como entender qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿cierto? ¿Qué pasa? Muchas veces grandes iniciativas públicas fallan en el momento de la implementación. No sé si les ha pasado que hay un gran bombo, se llegó una gran solución en inteligencia artificial para entender los crímenes de la ciudad y luego nos damos cuenta que tal vez esta implementación no tuvo en cuenta la protección de datos o tiene sesgos involucrados de género, de raza y muchas veces no está lo suficientemente entrenado para el contexto en el que se va a usar, ¿cierto? Entonces, estas grandes iniciativas fallan en el momento de la implementación justamente porque durante el proceso, el proceso del proyecto, digámoslo así, no se despejaron esas dudas de manera temprana, ¿cierto? No se despejaron y validaron esos aspectos de la solución que podrían ser riesgosos para al estar en contacto con ciudadanos o otros grupos de interés, perdón. Entonces, probar, experimentar y desarrollar justamente nos ayuda a descubrir lo que no funciona, lo que sí funciona y justamente lo podemos hacer lo antes posible para embarcarnos en grandes proyectos que no sabemos si funcionarán, ¿verdad? Entonces, acá les hago una pregunta. ¿Qué creen que significa probar? Acá en el chat me pueden ir contando como en una palabra. ¿Qué creen que significa probar? Y los voy abriendo por acá. Por acá veo a todo nuestro equipo de Monterrey. Bienvenidos. Ver si resulta. Ok. Camila dice. Marce dice equivocarse. María José de Vitacura dice validar. De Providencia, perdón. Cristóbal proyectar. Iván dice validar la tesis. Las tesis. Por acá Valeria está escribiendo. Rodrigo está escribiendo. Explorar los diferentes caminos para resolver un problema. Ok. Súper, Iván. Y Estefanía dice arriesgar y Cristóbal nos complementa con generar las hipótesis mediante la exploración de problemáticas. Bueno, seguramente ustedes han escuchado muchos de estos términos, ¿no? Como prototipar, pilotar, prueba de concepto, producto mínimo viable. Algunos les hace sentido, están medio cercanos a ustedes, algunos tal vez dicen como no tengo ni idea qué es eso, ¿verdad? Bueno, pasa mucho que
Esta figura del pilotaje es una de las figuras más usadas en el sector público, es una de las figuras más con las que estamos más habituados, justamente porque muchas veces el piloto se convierte en parte del proceso de despliegue, del proceso de implementación, ¿verdad? Y no busca justamente, como algunos de ustedes decían, probar una hipótesis o saber si una hipótesis es válida o no, sino por el contrario, busca recolectar evidencias para que la implementación no sea tan compleja, ¿cierto? Como que son momentos muy diferentes, ¿no? En nuestro caso, queríamos contarles que justamente un piloto es solo uno de los muchos métodos que existen para poder abordar este proceso de pruebas o para poder demostrar si una hipótesis es válida o no. Y tienen diferentes usos. Entonces, tienen mucho que ver con el nivel de fidelidad y compleción de la idea, es decir, qué tan definida está esa idea, qué tan claro que tenemos o queremos o sabemos qué es esta cosa que queremos hacer. Y también tiene mucho que ver con qué tan complejo es lo que queremos resolver. Es decir, si queremos mejorar la parte de un proceso, pues seguramente podemos hacer unas pruebas mucho más sencillas, pero si queremos modificar un proceso complejo, tal vez necesitamos hacer un tipo de pruebas mucho más sofisticadas, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago esta diferencia o cómo discierno entre qué método de estos usar, ¿verdad? Entonces, acá les queríamos como compartir una tablita. Esta tablita no es nuestra, es una tablita que hemos robado, entre comillas, de Nesta, que es una consultora muy, muy grande en Reino Unido, y justamente habla sobre cómo podemos usar estos métodos. Acá se los voy a dejar un segundo en pantalla para que le puedan tomar pantallazos si quieren. Igual las diapositivas van a quedar disponibles para todos ustedes. Pero justamente y pasando rápido, tenemos las pruebas de concepto que justamente tienen que ver con que yo creo que esto puede funcionar. Yo creo que esta solución puede resolver, este problema se puede resolver con esta cosa. Pero es toda una intuición, ¿no? Una corazonada. Y allí vale mucho la pena hacer pruebas muy cortas, de muy bajo presupuesto, muy al interior de las organizaciones, justamente para probar si estas suposiciones son reales o no. Pero luego los prototipos es casi, casi como una suposición evolucionada, ¿no? Es una idea de producto o de solución que justamente nos ayuda a concretar o a darle mucho más forma a esa idea, pues a esa intuición. Y justamente lo que probamos, por acá tengo ahí un micrófono abierto, voy a cerrarlo. Y justamente, por ejemplo, en los prototipos, mucho de lo que hacemos es probar varias partes del gran todo. Entonces, si yo veo que dentro de mi proceso tengo 3 puntos muy dolorosos, puedo probar 3 tipos de soluciones para cada uno de esos espacios y así recolectar información para de repente hacer una prueba más grande. ¿Cuál sería esa prueba más grande? Un poco lo que vamos a hacer, un piloto. Un piloto que ya nos ayuda no solo a entender una parte del problema, sino a entender todo el problema, o más bien todo el reto, una fracción de ese problema, y justamente probar cómo funciona y terminar como de pulir esos aspectos. Entonces ya no pensamos como en las fracciones del proceso o las fracciones de una solución, sino como una unidad, un todo. Y por último tenemos como los MVPs mucho más relacionados o mucho más habituales en el mundo del emprendimiento, en donde se prueban como soluciones de manera constante, es decir, no están enmarcados en un espacio de experimentación como nosotros lo estamos haciendo, sino al contrario, es una prueba que se hace constante en mercado, ¿no? Entonces, lanzamos un producto que puede funcionar con sus capacidades mínimas y el mercado nos empieza a dar retroalimentación sobre cómo este producto está desarrollándose o funcionando bien o funcionando mal y lo vamos mejorando en el proceso, ¿verdad? Entonces, fíjense que muchos de estas primeras 3 tipos de pruebas funcionan como a puerta cerrada o como en el laboratorio, digámoslo así, entre comillas. Y estos funcionan mucho más afuera. Muchos de ustedes seguramente me darán la razón que estamos mucho todavía en este espacio de experimentación cerrada, ¿no? Entonces, les contábamos que nosotros vamos a enfocarnos en este tipo de prueba llamada piloto, justamente porque queremos entender una solución que ya tenga tracción en el mercado, que hayan sido probadas en mercados tal vez no públicos, pero sí que hayan sido probadas con usuarios. Y justamente lo que queremos saber es, en este espacio controlado que hemos diseñado, ver cómo funcionan esas soluciones en nuestro entorno real. Más que en el entorno real que ellos ya han tenido, en ese mercado real, es cómo funciona en mi municipalidad, con mis organizaciones, mi cultura organizacional, mis sistemas informáticos y mis servidores públicos, ¿verdad?
Entonces, ya les estaba hablando yo que probar y experimentar, prototipar, iterar, pilotar, todas estas cosas justamente lo que buscan es generar capacidades y habilidades innovadoras, ¿verdad? ¿Y cuáles podrían ser como esas capacidades, habilidades de innovación? Bueno, si lo pensamos bien, y acá voy a remitirme a una imagen que les muestro mucho al inicio de este proceso de identificación de problemas, si lo pensamos bien, empezamos con la maraña, ¿no? Era como, no tengo ni idea, tengo claro que tengo un problema o un espacio de innovación sobre un tema, pero es una maraña de cosas que no tengo tan claras cómo resolver, cómo desenredar, y a hoy ya estamos desenredando esa pita, ¿no? Ya tenemos algo construido llamado reto, que nos ha hecho entender justamente cómo más o menos qué cosas necesitamos y sobre todo más o menos qué cosas necesitamos basadas en las entrevistas, en las consultas, en las encuestas que hicimos a usuarios reales, ¿verdad? Y justamente nos está dando como esta etapa de claridad. ¿Qué va a pasar? Ustedes ven acá que dice prototipos, conceptos, ¿verdad? Justamente por aquí están también ubicados los pilotos. Los pilotos nos van a empezar a ayudar a pasar de esa incertidumbre a la certidumbre, a la claridad y así en el futuro poder decir, oiga, nuestra municipalidad lo que necesita para escalar este piloto son estas cosas que han sido informadas a partir de los aprendizajes de esta prueba que estamos o que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Cuáles son las capacidades entonces que vamos a aprender a partir de estos pilotos? A observar, empatizar y a descubrir. Ustedes dirán, no, pero eso ya lo hicimos antes, ya lo hicimos en la identificación de problemas, ¿verdad? Pues fíjense que acá la idea es que ustedes sigan manteniendo una mentalidad curiosa y que tengan esta apertura para empatizar, para poder entender, para observar lo que las personas involucradas sienten, dicen, piensan al interactuar con este producto o servicio pilotado. Incluso aprender de la contraparte con la que van a trabajar, ¿cierto? Esta startup que trae unas nuevas lógicas de hacer las cosas y justamente que nos van a enseñar también muchas nuevas maneras de hacer. No me dejarán mentir las personas de Monterrey, insisto, que ya han pasado y cursado esta etapa de pilotaje, que seguramente se aprendió muchísimo tanto de ellos como de los usuarios de la solución, ¿verdad? La otra de las habilidades que buscamos que ustedes fortalezcan justamente es la colaboración. Entonces, que puedan trabajar con equipos interdisciplinares. Muchos de ustedes ya se habrán enfrentado a sentarse con los equipos de adquisiciones. Muchos de ustedes ya están acá, los equipos de adquisiciones, los equipos jurídicos, los equipos de planeación, que justamente han sido los avaladores, ¿no? Las personas que les han dado vía libre a que estos espacios de experimentación se den. Y justamente esos equipos multidisciplinares tienen una facultad o un beneficio maravilloso para estas capacidades de la innovación y es que nos ayudan a ver las cosas desde perspectivas diferentes, ¿no? Entonces, estos equipos multidisciplinares ayudan a establecer canales de comunicación de alto nivel muy efectivos que justamente nos van a ayudar a entender qué cosas de esta implementación o de esta pequeña prueba o esta pequeña implementación no nos están funcionando o si nos están funcionando y sobre todo entender cómo en los procesos de exploración, sé que seguramente va a llegar a ser la startup en sus municipalidades, va a haber mucha convergencia de manera muy acelerada, de manera muy, muy rápida y ustedes van a tener que entender, explorar, ayudarles a explorar muy rápidamente su problema y sus situaciones y van a tener también que ayudarles a llegar a un punto muy específico o a unos puntos muy específicos para que ellos puedan entender y actuar de manera muy ágil y resolver, digamos, esta parte del problema que quieren trabajar. Y también sistematizar y escalar. Entonces, acá, ¿por qué hablamos de esta capacidad tan común, de hecho, sobre todo la sistematización en el sector público? Y es que muchas veces, no sé si les pasa, que estamos en el día a día, tenemos muchas tareas, estamos cumpliendo nuestras funciones y se nos olvida, y vivimos un proceso maravilloso donde fue revelador y aprendimos muchas cosas, pero se nos olvida documentar, ¿no? Se nos olvida estar todo el tiempo eh, recogiendo como esos aprendizajes, no solamente para o relacionados con este problema o este reto que estamos abordando, sino también relacionados con cómo mi organización está cambiando a partir de este piloto, cómo otros colaboradores pueden verse beneficiados de esta misma solución en otros ámbitos, cómo tal vez esta solución podría ayudar a un bien mayor dentro de las líneas estratégicas de mi
municipalidad, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las habilidades que queremos que cultiven y lo vamos a ir cultivando en el camino, pero justamente la sistematización siempre nos va a llevar a tener todos los argumentos necesarios para poder hacer un escalamiento correcto, para poder tener toda la evidencia, ahora sí, esto de lo que siempre hablamos de decisiones tomadas a partir de evidencia, bueno, esto nos va a ayudar esta capacidad nos va a ayudar a llegar a esos datos que nos van a ayudar a escalar nuestro piloto, ¿verdad? Entonces, sin más, hemos hablado un montón de capacidades, hemos hablado un montón de procesos, hemos estado hablando mucho de teoría, ¿no? Y vamos a empezar a entrar un poquito en materia. Entonces, Ro, nos vas a contar un poco pilotos GovTech, para qué, por qué, cómo, esto, cómo se come. Gracias, Jimena. Sí, o sea, yo creo que efectivamente Jimena nos ha puesto en contexto y nos ha dado información, ¿no? Como es de esa parte más teórica y por qué estamos pilotando, en dónde estamos en esa escala de pruebas y experimentación, que es la idea, ¿no? Que al final las administraciones prueben y compren soluciones que de otra manera, pues de manera natural no sería tan obvio que se acercasen a ellos. Entonces vamos a contar qué es para nosotros un piloto GovTech, cómo saber si ese piloto ha tenido éxito, ¿no? Y cómo crear ese caso de uso que efectivamente, como dice Jimena, el equipo de Monterrey ya ha creado, que vamos a contar y también un poco que nos va a servir para contar qué estamos haciendo y para vender este tipo de procesos de innovación abierta, tanto interna como externamente. Así que nada, si quieres ahí, Jimé, ayúdame con pasar las diapositivas. Contaros que para nosotras, o para GovTech LATAM, un piloto GovTech es la aplicación de una solución de una startup o similar, una pyme digital o una scale-up, en un espacio real, como decíamos, ¿no? Pero controlado, o sea, todavía no estamos en mercado, todavía no estamos en usuarios reales, y que lo que nos ayuda es a entender las oportunidades que puede tener esa tecnología o los impactos en ese contexto determinado y para un reto específico. O sea, es algo muy acotado y muy pequeño. Por eso muchas veces cuando estáis en esas sesiones iniciales de definición de problemas, identificación de problemas, con Jimena intentamos que los retos sean concretos, ¿no? Porque no vamos a resolver el problema de salud en la municipalidad o de pobreza, ¿no? Vamos como a cosas concretas que se puedan resolver con tecnología, porque además sabemos que muchos de esos retos no se resuelven con tecnología y tienen otros matices y al final, bueno, pues sabemos que hay otras cosas. Y esta frase nos encanta, ¿no? Es como nuestra frase estrella y yo siempre la digo y creo que es, bueno, pues que al final el sector público tiene bastante miedo a fallar, pero lo que en nuestro caso, un piloto solo fracasa cuando no ha generado rutas y aprendizajes alternativas a las que estaban previstas. Y no nos ha pasado nunca que un piloto no haya generado rutas o vías alternativas, ¿no? Entonces, bueno, creo que entonces, en este sentido, todos estos pilotos han tenido éxito y la idea también de esto es fallar en pequeñito. O sea, al final yo me gasto lo que me cuesta el piloto, aprendo y involucro a los equipos de contratación, a los equipos estos multidisciplinares que estaba contando Jimena, entre todos fallamos en pequeñito, gastando muy poquito, pues al final, oye, pues haber tenido un impacto de gasto muy importante para el resto de la administración. Y también nos adelanta un poco Jimena, ¿no? ¿Por qué pilotamos? Pues la idea es, lo primero, aprender, ¿no? Aprender y crear criterio. Creo que, y ya nos contaréis más allá en los feedbacks y en los talleres de lecciones aprendidas que tendremos más adelante, pero creo que se ha aprendido mucho al respecto. Cómo se contrata, qué mecanismos dentro de vuestra ley de contratos en el país existen para contratar este tipo de soluciones. Seguro que habéis aprendido algunos temas de tecnología, de nuevas tecnologías, nuevas maneras de trabajar. Seguro que habéis aprendido un montón en toda esa parte, que habéis buceado un poquito más en esos procesos burocráticos y en esas nuevas maneras de hacer. Luego la idea también es que esto al final informe futuras demandas, ¿no? Futuras licitaciones a escala. Yo, trabajador público de cualquiera de vuestras ciudades, no puedo comprar algo que no conozco. Y muchas veces ¿no? Si no soy experto en, yo qué sé, inteligencia artificial, ¿cómo voy a saber cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a resolver este proceso? Tengo ideas, seguro, y sé que por ahí existe una tecnología que seguro que me ayuda, cómo puedo aplicar, pero vamos a dejar que los expertos nos ayuden a solucionar los problemas, ¿no? Entonces no busquemos soluciones, sino que al revés, vamos a abrir nuestros problemas a expertos que nos pueden ayudar. Entonces yo no puedo comprar algo que no conozco. Normalmente la demanda de innovación pública está informada por los proveedores de siempre, que son al final los que conozco y los que sé lo que me van a dar. Entonces la idea de todo esto es, bueno, que al final, ojalá, gracias a estos proyectos o estos pilotos,
en las futuras licitaciones se incluyan requisitos que hayan estado informados por estas soluciones. Es decir, abramos un poquito el abanico dentro de los requisitos. Otra vez, dentro de la ley y de los marcos de la ley de vuestros países, etc. Lo siguiente es identificar fortalezas y puntos críticos en la aplicación de la innovación, ¿no? Claro, si yo como equipo de cualquiera de vuestros equipos empiezo a innovar con algo muy grande, probablemente me vaya a salir regular porque es la primera vez que lo hago, o la segunda, o algo, ¿no? Sí, y entonces la idea de todo esto es que también aprendáis haciendo en algo pequeñito, en lo que más o menos puedo fallar, porque voy acompañada del equipo de GovTech LATAM. Nos pasa que muchas veces hasta que no probamos no somos capaces de ver dónde están las mayores barreras. Y nuestro objetivo con esto es poner un foco en eso que está pasando, poner foco y ayudaros a sobrellevar, ¿no? o a saltar ese obstáculo, pasarlo y pasarlo de nuestra mano. Entonces, bueno, fallar en pequeño es fallar barato, esto lo oiréis mucho en el mundo emprendedor, hay como mucha documentación al respecto y bueno, la idea es eso, ¿no? Que fallemos en pequeño. ¿Y qué caracteriza? Bueno, aquí efectivamente contaros que nuestros pilotos duran entre 3 y 4 meses y nuestra metodología está contemplada. Nosotros al final queremos ser como una especie de dron, que estamos desde arriba acompañándoos durante todo el proceso, observando y un poco ayudándoos en los puntos en los que tengáis dudas. Nos vamos a acompañar, pero es una metodología que hemos denominado como si dijésemos de autoservicio. Entonces, bueno, ahí Jime y Vale, depende también de los equipos, depende de muchas cosas. Acompañamos un poquito más cerca, un poquito más lejos, depende de lo que veamos que podamos. Normalmente es muy cerca y además nos gusta estar cerca de los equipos y acercarnos, pero bueno, que sepáis que es una metodología que hemos llamado autoservicio para que vosotros luego incorporéis estas herramientas y podáis pilotar el año que viene cuando ya no estemos, ¿no? ¿Y qué caracteriza a un piloto GovTech dentro de nuestro programa, ¿no? O lo que nosotros consideramos? Pues que responde, y aquí Jimé, perdón, si puedes pasar diapositiva. Sí, eso. Lo que caracteriza a un piloto GovTech tal y como nosotros lo entendemos es que responde a un reto específico, lo que estábamos hablando, no es algo como muy amplio, sino que es una cosa concreta que resuelve una parte específica de un reto que ya hemos identificado y que los objetivos del piloto están alineados con los objetivos de ese reto, ¿no? Que puede ser, pues yo qué sé, mejorar este proceso. Ok, pues el piloto va dirigido a esa mejora o esa evolución del proceso que sea. Que tiene impacto, ¿no? Que tiene valor público, porque tiene impacto en ese servicio, mejora la operativa interna, beneficiando hacia a los ciudadanos. Detrás de todo este proyecto de GovTech LATAM hay una filosofía de impacto que no sé si es tan clara de ver al principio. La idea es que si nosotras conseguimos mejorar los servicios públicos de las ciudades de América Latina y del mundo, conseguiremos así reducir desigualdades porque más personas podrán acceder a mejores servicios públicos y se reducirán las desigualdades. Entonces, con esto y con estos pilotos, nuestra idea es mejorar, con vuestra ayuda, por supuesto, porque sois los equipos fundamentales y protagonistas de todo esto, mejorar los servicios públicos junto a vosotros, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, sé que ahí, como no sé si era tan fácil ver esa segunda vuelta del impacto, pero la idea es eso, reducir desigualdades y mejorar servicios públicos. Y luego que contratamos siempre soluciones ya están probadas y que tienen tracción en el mercado. Nosotros no estamos haciendo aquí compra de PPI, ¿no? Compra pública de innovación, o estamos comprando cosas de la NASA que no están probadas y que no sabemos si funcionan. No. Estamos comprando soluciones que están en mercado, que tienen tracción, que funcionan, que están probadas en el sector privado, que simplemente el sector público todavía no conoce o que a lo mejor mi ciudad, por la circunstancia que sea o por el contexto que sea, todavía no conoce. Entonces, no os penséis que vamos a venir aquí con tecnologías, pues eso, de la NASA o no sé qué, sino como que son cosas que ya sabemos que funcionan y os vamos a presentar soluciones que en general tienen tracción, tienen equipos sólidos, etcétera. ¿Por qué? Porque además sabemos que esa es la manera de que funcione. Si nosotros os traemos aquí a dos súper de estos emprendedores que están pensando una idea en un garaje, que no tienen ni idea de lo que están haciendo todavía, y los ponemos a trabajar con una administración pública, pues probablemente eso estalle, sea una bomba y salga mal. Entonces, no, la idea es que nosotros trabajamos con equipos sólidos, con proyectos que sabemos que funcionan, y eso es un poco lo que os vamos a presentar. Luego, que vosotros
sois los que vais a ser dueños de este reto, ¿vale? Está dirigido por vosotros y este es vuestro piloto. Entonces, más allá de que nosotras estemos observando, estemos documentando y os acompañemos, el piloto es vuestro, ¿vale? Está dirigido por los equipos que participáis. Buscamos soluciones que también tengan potencial para escalar. Es decir, yo voy a probar esta solución en un contexto determinado, una problemática concreta, pero ojalá, y ahora vamos a ver diferentes maneras de potencial escalamiento en la municipalidad, esto le puede ayudar a otra área, le puede ayudar a otra ciudad dentro del país o le puede ayudar a otra persona dentro de la ciudad. No es una solución que solo me sirva a mí, sino como que esto al final puede ser para otras, incluso puede servir para otros países, ¿no? También de ejemplo. También es verdad que ahí decía Jime, que muchas veces lo que sirve en otra ciudad, en otro contexto, si simplemente copiamos y pegamos, a lo mejor no sirve en mi ciudad, porque yo tengo unas dinámicas diferentes, tengo unas características diferentes. Entonces, bueno, también con esos ajustes, pero que pueda servir a escalar en otros sitios. Y luego que también está basado, y ahí tenemos a nuestra gran diseñadora Jimena, en metodologías de diseño e innovación. O sea, aquí hay una metodología por detrás, hay todos unos procesos, etcétera, que también nos van a ayudar a hacer esto repetidas veces, ¿no? Porque vais a tener como esa metodología detrás y no vamos pilotando a ciegas, vamos con una metodología probada que ya sabemos que funciona y que, bueno, que sabemos que podemos volver a la teoría, ¿no? Para volver a recopilar en el momento que nos perdamos o lo que sea. Tenemos esa guía, tenemos ese camino, tenemos esos pasos ya trabajados. ¿Y qué vamos a observar? Pues vamos a observar dos preguntas, ¿no? Como qué queremos entender y qué info necesito. O sea, la idea es que pues, tengamos esa información para saber si queremos escalar y cómo, de qué forma, ¿no? Si el piloto resuelve el reto o parte del reto planteado, ¿os acordáis que al principio decíamos, ¿no? Como que el piloto tenía que estar alineado con el objetivo del piloto, tenía que estar alineado con el objetivo del reto. Pues aquí tenemos que ver si efectivamente lo que hemos hecho, ¿no? Esa prueba de 3-4 meses, resuelve algo de lo que habíamos planteado en el reto. Si ha impactado en los usuarios o ciudadanía y formas de trabajar, como decíamos, oye, esto ha mejorado la eficiencia del proceso que estoy pilotando entre mi equipo de no sé dónde, ¿vale? O sea, como ver ese impacto o en la ciudadanía si es un tema de prestación de servicios, ¿no? Y a lo mejor he mejorado, yo qué sé, el proceso de gestión de residuos. Oye, el usuario está contento y ha mejorado su satisfacción de este servicio. Pues ahí un poco es lo que vamos a estar mirando. Y luego también a veces eso, ¿no? Como a veces nos ponemos a mapear y simplemente en las sesiones de identificación de retos, simplemente con mapear el proceso, a veces nos damos cuenta y de repente surgen ahí como cosas o nudos que faltan, ¿no? Entonces, también esas consecuencias inesperadas, pues a veces positivas y a veces negativas, o de repente nos damos cuenta que hay alguien en la municipalidad que ya está haciendo algo que no lo teníamos mapeado, o que hay un proceso que se inició hace unos años que nunca se llegó a terminar. Entonces, como todas esas cosas que nos van a surgir a lo mejor de todo ese proceso, pues también tenerlas mapeadas y escritas. En definitiva, lo que vamos a ver o lo que queremos saber es si este piloto nos genera valor público a la administración y a la ciudadanía, ¿no? Lo que os decíamos, en plan, mejor el proceso, lo hago más justo, lo hago más transparente, lo hago más eficiente, ¿no? Como que eso es lo que nosotros buscamos, ese impacto en la ciudadanía. Y luego, bueno, pues en este ahora nos contará un poco más en detalle Jimena, como la hoja de ruta y esta parte del marco de aprendizaje, ¿no? En la que nos vamos a mover, pero básicamente estas serían las características, ¿no? Y los objetivos. Y Jimena, ahora me complementas. La idea es eso, lo que decía Jimena al principio, los pilotos permiten el aprendizaje, podéis utilizar este marco, la idea es que lo hagáis para pilotar por vuestra cuenta. Vamos a facilitar la comunicación de la innovación, tanto a nivel interno dentro de la municipalidad como a nivel externo, porque como tenemos aquí a nuestra líder de conocimiento, Valeria, os va a ayudar a documentar este proceso, a crear ese caso de uso. Entonces, bueno, eso va a ser más, os va a ayudar a que podáis contar esto de una manera diferente a lo que estáis acostumbrados. Habremos co-creado los indicadores y los objetivos con la startup, con lo cual también pues, nos da esa parte de co-creación del propio piloto con el proveedor, que normalmente la relación del proveedor con la administración pública es más de relación cliente y aquí estamos un poco intentando trabajar en más igual a igual. Y luego, los objetivos de este marco de aprendizaje pues serían que definamos esos indicadores y métricas para cada caso, que establezcamos desde el inicio los sistemas y momentos de captura de datos,
Entonces ahí establecemos con vosotros, oye, pues que hay que ir recogiendo, que hay que ir observando, ¿no? Lo que decíamos antes, o sea, cómo va a impactar esto en las diferentes fases, cómo vamos a analizar y sintetizar esos datos, comunicar los aprendizajes y resultados, cómo los vamos a comunicar y o la idea es que os ayude en la toma de decisiones, ¿no? Que al final esto pueda servir para escalar o no y que tengamos aquí la evidencia que hablaba antes también Jimena de saber si esto ha funcionado o no ha funcionado, aunque sea muy pequeñito, pero hayamos podido observar y extraer esos aprendizajes. Entonces, bueno, siento que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Y os pasará en vuestro día a día que al final muchas veces hacemos cosas, pero como no estamos en modo observación ni en modo diseñadoras, como a nosotros nos viene muy bien Jime, ¿no? Que tiene aquí como esa visión más de diseño, no estamos en modo observación ni prueba, pues nos olvidamos de los objetivos de las cosas que hacemos y las vamos haciendo así como en automático. Entonces, este tipo de marcos nos sitúan y nos dan un lienzo sobre el que trabajar de forma ordenada con esa mentalidad de diseño, mentalidad de observación y mentalidad de aprendizaje. Entonces, es un poco lo que queremos poner encima de la mesa. Y ahora vamos efectivamente a ver un poco cómo, y esto lo trabajaremos más en detalle más adelante en el programa, ¿vale? En el taller de lecciones aprendidas haremos con vosotros, pasaremos por esto como en profundidad, viendo un poco como dónde, después del piloto, vais a querer escalar. Pero os damos aquí una pincelada un poco para que entendáis y tengamos desde ahora claro cómo podría, o empecemos a pensar cómo podríamos escalar este piloto, ¿no? Entonces aquí, bueno, traemos este marco teórico que nos pareció como muy claro. Tenéis aquí la fuente en pantalla, no la voy a leer porque es larguísima y en inglés y no merece la pena, pero bueno, gracias a este señor, que es una maravilla este marco. Tenemos como tres maneras, ¿no? en las que se puede escalar. Se puede escalar hacia arriba. Se puede escalar hacia arriba. Entonces, aquí la idea es que el piloto pueda tener impacto en la regulación y en la política pública. La normativa a veces, ¿no? Y eso siempre pasa, la innovación va por delante y la normativa va por detrás. Entonces, bueno, a lo mejor a través de un piloto, esto nos ha pasado pocas veces, porque en un piloto de 3-4 meses es muy difícil, pero muchas veces haciendo una pequeña prueba y sabiendo tal, esto podría informar, ¿no? a un poco esa normativa y cambiarla. Entonces, ese sería el primero. Pero bueno, ojalá nos pase en este programa que un piloto llegue a informar, ¿no? Y escalar hacia arriba y hacer esa parte de scale up. Lo siguiente es escalar hacia afuera, ¿no? Scale out. Y ahí la idea, y esto sí que es muy fácil, o sea, este escalado sí que es muy fácil de visualizar y de entender en un piloto así, sería como impactar en el número de usuarios o de ciudadanos impactados y en el alcance, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido en República Dominicana un piloto en Santo Domingo. Hicimos un piloto pequeñito en un mercado, bueno, pequeñito no, hicimos un piloto muy grande en un mercado muy grande, pero pequeñito dentro de la ciudad. Entonces, bueno, pues a lo mejor en la ciudad podría haber dicho, oye, pues he hecho este piloto en un mercado municipal. Como este mercado hay muchísimos mercados en el país, en diferentes ciudades, no sé qué, pues podría escalarlo en diferentes mercados del país, ¿no? Sería una idea. O a lo mejor a nivel regional o a lo mejor a nivel departamento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí un poco pensad en eso, ¿no? Aquí entran las economías de escala y al final, yo pues ya que sé hacer uno, pues lo puedo replicar y nada, y llegar a más personas. Y luego el tercero, que es un poquito como escalar en profundidad, ¿no? Scale deep, es ese impacto que pueda tener estos pilotos en la cultura. Cambio en la manera de pensar de los funcionarios o en los modos de trabajar de los equipos, ¿no? Esto nos ha pasado y esto es bastante factible que suceda. Al trabajar con este tipo de empresas innovadoras que trabajan con metodologías ágiles o incluso con nosotras, ¿no? Que trabajamos también con sesiones semanales, que las llamamos weeklies, etcétera, etcétera, pues empezamos a trabajar con unas nuevas dinámicas de trabajo. Trabajamos, por ejemplo, con Notion, todos habéis tenido acceso a la página colaborativa. Entonces, trabajar en colaborativo y todas estas nuevas maneras de trabajar, a lo mejor me sirve a mí como funcionario para decir, oye, pues voy a utilizar esta Slack o Notion, no sé qué, en mi municipalidad. Y también nos ha pasado que ha habido algunas municipalidades que gracias a este trabajo con nosotros y con las startups han incorporado algunas herramientas más colaborativas y han incorporado una manera de trabajar un poquito diferente. Y haremos bastante hincapié en los aprendizajes a este nivel, así que nada. Y luego, y para nosotros también deciros que es el aprendizaje casi más importante y del que estamos más orgullosas, ¿no? Y luego os voy a contar, así como muy rápidamente también, los principales retos, porque no me quiero poner en modo negativa, pero bueno, también sabed que
que bueno, los principales retos que nos hemos encontrado es que al final estos programas tienen mucho más impacto, tienen mucho impacto dentro de la institución porque hay como muchas barreras a nivel cultural, metodologías de trabajo, etcétera, etcétera, y mucha gente se pone como, ¿no?, en modo no quiero cambiar. Entonces, bueno, como que ahí lo bueno o lo que nosotros creemos que os puede ayudar es tener un plan que tenga en cuenta todas estas barreras, ¿no? Quienes dentro de la municipalidad nos van a decir que no, van a estar reacios a cambiar, no sé qué. Entonces, que vosotros que tenéis esa información, pues vayáis haciendo un plan. Pues, por ejemplo, oye, si sé que esta persona de este equipo me va a decir, yo qué sé, la persona de contratación me va a decir que no seguro a contratar no sé qué, oye, pues le voy a meter en las reuniones desde el principio, le voy a ir a contar no sé qué, voy a ir a tomarme un café. O sea, también ahí entra vuestra venta interna para intentar sumar a todas estas personas. Que el objetivo final no es crear un laboratorio ni es crear una metodología grandísima de innovación, sino experimentar, escalar y articular el ecosistema alrededor de la municipalidad. Lo siguiente es que al final, y esto lo estamos viendo mucho y ahí nos diréis también el taller de lecciones aprendidas, pero al final esto es un proceso de transformación, entonces que al final a nosotros nos funciona acompañar con empatía y seguridad a los equipos. Entonces, bueno, como con la metodología que hay por detrás, etcétera, etcétera, creo que eso también nos ayuda mucho a atreverse con esta cultura experimental, que a lo mejor si lo haces de manera, pues si lo haces solo es más difícil, pero si lo haces acompañado de otras 4 ciudades y un equipo como el nuestro, pues es más fácil y de repente te atreves y tienes como un poquito más de soporte, ¿no? O tienes una cancha en la que te puedes tirar y sabes que es blandita porque no pasa nada, estamos nosotras. Luego sabemos que hay un montón de recursos existentes y hay muchas formas de promover estos ecosistemas que no se están haciendo, entonces también ahí intentar usar eficientemente los recursos que existen. Que los tiempos de realización son mucho más largos de lo que nosotros esperábamos, entonces ahí también que vosotros también tengáis en cuenta que pues al final si os ha dicho la persona de contratación o de repente os han dicho desde no sé qué departamento que esto dura una semana, pues probablemente sean 3. Entonces ahí también como que tengáis en cuenta esos tiempos. Que al trabajar con estos equipos multidisciplinares, el rol del coordinador que tenemos en cada ciudad es indispensable como para coordinar a todos estos equipos y mantener el equipo unido, dueño del reto y que se haga como dueño, ¿no?, de este piloto. Entonces, bueno, como que esta figura de product manager o project manager en la administración pública no es tan común. Entonces, bueno, como que ahí también nos hemos encontrado algunas ciudades que de repente esto está vacío y es más difícil porque no sabemos con quién coordinar o esa persona no está tan acostumbrada a coordinar. Otra vez la contratación, que es es nuestro talón de Aquiles todavía. Entonces, bueno, ahí como que sabemos que es difícil. Y otra vez nuestra frase estrella y que el éxito no es que el piloto salga fenomenal y lo usen 150.000 usuarios y que funcione y mejore el proceso, sino que el éxito es que hayamos aprendido y este piloto haya generado rutas diferentes a las iniciales. Y creo, Jimena, que aquí se acaba no sé si me he extendido muchísimo, pero bueno, creo que aquí un poco los puntos iniciales que ya os digo que comentaremos más en profundidad en las sesiones finales. Sí, Rob. Bueno, mil gracias justamente por presentarnos como todas estas vías posibles hacia el futuro, pero también estos riesgos que tenemos que tener como muy presentes. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que sigue, no? Como cuál es el paso a paso de esta metodología de la que les hemos estado hablando anteriormente. Entonces, la idea es que tengamos o les presentamos acá como la hoja de ruta para las ciudades de año 2, que son ustedes 4. Y justamente lo que vamos a hacer son varias cosas. Entonces, algunos de ustedes, y acá voy por nombres para que nos ubiquemos en el tiempo, algunos de ustedes están, por ejemplo, como en Vitacura, buscando los mecanismos más beneficiosos para poder comprar su piloto, ¿cierto? Entonces, en Vitacura, por ejemplo, ya han recibido un documento que se llama documento de definición de éxito. Es un one-pager que lo que buscamos es que resuma todos los, digamos, hallazgos que reconocimos a partir de la fase de identificación de problemas. Y justamente esto es lo que nosotros llamamos como la preparación del piloto. Entonces, ustedes qué van a ver ahí es que nosotros en muy contados días, para el caso de Vitacura, tan pronto sepamos que vamos a tener como vía libre o luz verde más bien para empezar el proceso de pilotaje, vamos a tener una reunión que se llama preparación del piloto. Y esa reunión de preparación del piloto lo que les va a permitir es justamente que revisen las hipótesis de cambio construidas previamente. Ustedes dirán, ¿previamente cuándo?
La última sesión de identificación de problemas fue un poco unas preguntas que les hicimos alrededor de sus problemas, ¿no? ¿Qué esperan que cambie en 3 meses? ¿Qué creen que va a pasar tras la intervención de la startup? Y justamente vamos a revisar eso que ustedes nos dijeron hace 3 meses, 2 meses, dependiendo de cada uno de los casos. Justamente en ese espacio vamos a definir unos objetivos de aprendizaje interno y externo. ¿Qué pasa usualmente? Nosotros lo que hacemos es como recoger lo que ustedes tal vez estén plasmando en los TDRs, en las solicitudes internas de compra y sintetizamos en objetivos que realmente sean coyunturales, que sean muy dicientes para ustedes para entender si realmente este piloto logró o no alcanzar como las expectativas que ustedes estaban trazando. Y justamente en esa primera sesión definimos cuáles van a ser los roles y los participantes. Puede que quienes participaron en la etapa de identificación de problemas tal vez no sean las mismas personas que van a estar acompañando el piloto, ¿no? Puede que integremos a personas de TI, puede que integremos a personas mucho más técnicas, mucho más relacionadas con el hacer del día a día de la problemática que estamos intentando resolver. Entonces, esto se los estaba contando a las personas de Vitacura, pero seguramente cuando Providencia llegue a este término de tener seleccionado a sus 2 ganadores de los retos, vamos a tener esta reunión también de preparación de piloto, más ello también, y pues bueno, Monterrey ya sabe que pasamos por esta etapa. Luego de esta preparación del piloto, esa reunión, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a pedirles que boceten, que hagan unos borradores de indicadores de lo que podría ser la manera en que podemos evidenciar que esos objetivos que nos trazamos realmente se van a cumplir o no. Entonces, un poco lo que vamos a entender es, ¿dónde está el punto de partida? ¿Por qué? Porque cuando establecemos los indicadores decimos, hoy estamos en una situación no deseada y esperamos estar en un punto en el futuro deseado, ¿verdad? Una situación deseada. Ese marco de tiempo va a estar dado por un inicio, ¿no? Hoy tenemos 500% de retraso y en el futuro esperamos tener 400% de retraso, supongamos, ¿cierto? Entonces, esa base, esa línea base, es muy importante que la tracemos para justamente informar a los tomadores de decisión al final de nuestro piloto sobre los cambios que se dieron a partir de este piloto, ¿verdad? Y justamente la cosa que va a acompañar este proceso va a ser ese borrador del documento de definición de éxito, que es este one pager del que les estaba hablando, que justamente va a condensar esos indicadores y va a hacer como esa carta de presentación que les vamos a hacer a las startups. Luego, en la tercera sesión, en la sesión de arranque, vamos a incluir a la startup en la sesión, entonces va a estar el equipo de pilotos de la municipalidad, el equipo de trabajo de la startup y nosotros como drones visualizando un poco el proceso. Allí vamos a presentar esos objetivos que ustedes construyeron, vamos a presentar el one pager, documento de definición de éxito, los indicadores que ustedes trazaron y cuáles van a ser como esos hitos del piloto o estos grandes momentos dentro del marco del piloto que ustedes van a estar vigilando y que nos van a indicar que estamos avanzando o no, ¿no? ¿De qué se va a tratar un poco esta sesión? Un poco conocernos, un poco poner las reglas del juego, pero también que la startup esté de acuerdo con que estos objetivos y estos indicadores pueden ser cumplidos en el marco de este piloto y que, digamos, un poco nos cercioremos de que las dos partes estamos entendiendo lo mismo alrededor de esta concertación, digámoslo así. Y luego de eso, luego de esa discusión, la idea es que alimentemos ese documento y dejemos como formalizados esos indicadores. ¿Qué va a pasar siguiente después de eso? Entonces vamos a pactar unas reuniones dependiendo del tipo de proceso que estén llevando cada una de las municipalidades. Entonces puede pasar que algunas municipalidades decidan verse cada 8 días con sus startups, hacer seguimiento diario, semanal, quincenal, y de acuerdo a esa dinámica de trabajo, nosotras vamos a estarlos acompañando en algunos puntos de esos puntos de contacto que ustedes van a tener con las startups. ¿Para qué? Justamente para lo que les decíamos al inicio, ¿no? Como desarrollar estas capacidades de síntesis y recolección de información para poder informar los resultados de este piloto. Entonces, la idea es que en esos espacios de seguimiento vamos a hacer recolección de datos, de evidencia, vamos, por supuesto, a resolver dudas sobre cómo proceder en algunos puntos o cuellos de botella que siempre suceden y vamos a sacar como estas aprendizajes, insights, hallazgos destacados que van a ir a este caso GovTech de cada uno de los pilotos. Entonces, estas reuniones de seguimiento pueden ser, dependiendo de la periodicidad que ustedes decidan, 5, 10, 12, 18, ustedes deciden. Y luego de estas reuniones de seguimiento, lo que va a pasar es que vamos a tener una sesión de cierre. Y en esta sesión de cierre vamos a
colectar la mayor cantidad de información para discutirla con ustedes y poder, digamos, concluir con aprendizajes y conclusiones del proceso y que podamos tener como los principales o el borrador, por así decirlo, de las ideas más relevantes que vamos a incluir en el caso GovTech. Y luego, en la etapa de difusión y escalado, vamos a hacer como memoria del proceso, vamos a presentar justamente cuáles fueron los resultados de esos indicadores que nos trazamos al inicio y vamos a reconocer los impactos y aprendizajes a través o condensados en este caso GovTech del que les estamos hablando. Entonces, esto es lo que viene y nos quedan como 5 minuticos apenas para que me cuenten qué dudas tienen, cómo vieron esta sesión y sobre todo frente al proceso si tenemos que despejar alguna incógnita, duda, pregunta. Les escucho. También pueden dejarlas por el chat. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Clarísimo? Listo, ahí los veo. Súper, maravilloso. Entonces, nada, este sería como nuestro espacio de formación del piloto. A todos y todas, mil gracias por estar en este espacio. Recuerden que pueden conocer más sobre nosotros en www.govtechlatam.org y en nuestras redes sociales en LinkedIn y en Twitter, donde pueden encontrar como todas las avances del proyecto y notas de avance que vamos reportando allí. A todos mil y mil gracias y estamos súper atentas a ustedes si tienen nuevas dudas. Gracias. Perdón, ¿dónde va a quedar esta presentación? Cami, va a quedar dentro de las páginas de Ciudad, en la parte de conocimiento. Si quieren, a ver si logro proyectar pantalla, pero si quieren voy a dejar de grabar acá. A ver. Vale. Sí, ahí dejo de grabar. Y les